Lucas capítulo 9, versículo 37 al 45. El versículo 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. En griego bíblico, egéneto de hexes, gemeras, katethonton auton apo tu horus, synentesen auto, ojlos polis. En el versículo 37 observamos dos palabras, la primera con el código Strong 2718, katethonton. El verbo original es katerhomai. Es un verbo partícipe aoristo activa genitivo masculino plural. Significa habiendo venido hacia abajo en forma activa desde el monte. La segunda con el código Strong 846, auton. La palabra original es autos. Es un pronombre personal genitivo masculino tercera plural. Significa de ellos. Jesús y tres de sus discípulos, al descender del monte, después de haber visto la gloria de Dios y de Jesucristo, se encontraron con la multitud que los esperaba esperando. Apareció un hombre y clamó a Jesús diciendo, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, en el versículo 38. Porque, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole a duras penas, se aparta de él. El versículo 39. Aquí el problema era el espíritu maligno que poseía al Hijo del Hombre, y el hombre continuó diciendo, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron, en el versículo 40. ¿Por qué no pudieron los discípulos echar fuera al espíritu maligno? Jesús respondió diciendo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo, en el versículo 41. ¿Por qué Jesús habrá dicho a sus discípulos que eran incrédulos y perversos? Si observamos el versículo 37, vemos que el sujeto ellos, autón, se refiere a Jesús y a sus tres discípulos, quienes descendieron habiendo venido del monte hacia abajo. En el versículo 37 dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Ellos es un pronombre personal tercera plural, pero con caso genitivo en el lugar de nominativo, como debería ser. El caso genitivo, en otra palabra, es posesivo, quiere decir de ellos, aquellos que poseen algo. Obviamente esto se debe a que el verbo descender también se escribió con caso genitivo. Como el verbo tiene un sujeto relacionado, el caso genitivo se aplica a los sujetos. ¿Qué es lo que poseían ellos? ¿De qué descendieron? Ellos descendieron de haber visto la gloria de Dios y de Jesucristo, como sujetos que vieron la gloria de Dios y de Jesucristo. Ellos poseían esta experiencia de haber sido testigos de la gloria. En el versículo 40 dice, rogué a tus discípulos. El hombre rogó a los discípulos de Jesús que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron. Donde dice a tus discípulos debería haberse escrito con caso dativo como objeto indirecto, como destinatario del verbo rogar a tus discípulos. Sin embargo, aquí se ha escrito con caso genitivo, lo que implica de tus discípulos, de lo que tenían tus discípulos. Tal vez el autor quiso hacer una comparación entre el pronombre personal ellos con caso genitivo y el sustantivo discípulos también con caso genitivo. Es decir, entre los tres discípulos que vieron la gloria de Dios y de Jesucristo y los otros discípulos que no la vieron. La diferencia está en lo que poseían o lo que habían experimentado. El hombre rogó a los discípulos de Jesús a lo que ellos tenían, a la fe que ellos poseían.
Por eso Jesús reprocha a sus discípulos por ser incrédulos y perversos y le pregunta, ¿hasta cuándo ha de estar con ellos y soportarlos? Esos discípulos siempre estaban con Jesús, con la presencia de Dios y del Hijo de Dios, con la gloria de Dios y de Jesucristo. Sin embargo, no pudieron ver su gloria ni reconocer quién era realmente su Maestro. Jesús, con su gloria, sanó al muchacho. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre en el versículo 42. Luego declaró a sus discípulos que iba a ser entregado en manos de los hombres porque él es el Mesías. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre, en el versículo 44. Pero ellos no entendieron, mas ellos no entendían esta palabra, pues les estaban velada para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre esa palabra, ¿quién es el mayor? Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Estamos realmente con Jesús? ¿Hemos visto la gloria de Dios y de Jesucristo en nuestra vida cotidiana? ¿Podemos reconocer la gloria de Dios en medio de nuestra vida diaria?